Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción a las bases de datos. Vamos a indagar un poco sobre los conceptos de dato e información, semántica de los datos, el modelaje, la notación formal, la representación de una parte del mundo real, los conceptos de archivo, registro y campo, y un poco sobre la parte de almacenamiento e índices. Para entrar en materia, el dato se refiere a la presentación simbólica de una entidad, por ejemplo, letras del alfabeto, números, puntos, dibujos, etc. Para conversar un poco sobre esto, el dato, por así decirlo, es una representación simbólica que no tiene información a su alrededor. Es básicamente esto, un dato puro, que no está asociado a nadie más. Los datos por sí solos no tienen un valor semántico. Cuando decimos un valor semántico es que no significan algo, sino que simplemente son un dato en seco. Es decir, no tienen sentido. Por ende, no tienen la capacidad de transmitir ningún mensaje, ni mucho menos afecta a quien lo recibe. Es como que a mí me den un dato y yo simplemente lo recibo y no sé qué hacer con él, ¿ok? Pero si se procesa adecuadamente, este provee información importante ayudando a la toma de decisiones. Cuando nos dan un dato y alrededor de él tenemos otro tipo de dato que, por ejemplo, me pone en contraste, me brinda información sobre qué es lo que significa ese dato, entonces ya toma importancia. Los datos son importantes ya que se pueden asociar y agrupar con otros elementos de un mismo contexto para convertirse en información. O sea que los grupos de datos, cuando nosotros los asociamos y ya tomamos más información y nos dan cuenta, nos dan por ejemplo la representación de qué significa todo esto, entonces ya tenemos un grupo de información y esto es útil para la toma de decisiones. Es por ello que los datos deben de relacionarse para ser útiles. Si no están relacionados, básicamente no nos sirven. Es decir, deben convertirse en información para ofrecer un significado y un mensaje útil para quien lo recibe. Por ejemplo, si yo recibo un dato que dice 30, ok, bueno, pues está bien, un dato que dice 30, 1.67, pues todo bien, y otro dato que se llama masculino. Si vemos, de hecho son datos de distintos tipos y esto es importante con las características de los datos. En el primer caso, 30 es un dato entero, entonces es un número entero, todo muy bien. 1.67 es un número con decimal, tiene dos decimales. Y el segundo dato es un dato string, podríamos decir, que está compuesto de un texto. Pero si nosotros decimos que esto se refiere a una persona, entonces ya estos datos se vuelven información. Y entonces si decimos, por ejemplo, que 30 pertenece a la edad, 1.67 corresponde a la medida de la altura y masculino corresponde al género, entonces ya tenemos información porque lo pudimos asociar, pudimos entrar en un contexto en donde estos datos ya no son datos, sino que se vuelven información para nosotros. Pero ellos por sí solos básicamente no son información. La información es parte fundamental y esencial de toda organización, ya sea pública o privada. Esta es la encargada de darle un nivel alto de competitividad frente a sus competidores y así como grandes posibilidades de desarrollo también. Es por ello que esta información debe cumplir ciertas características tales como relevancia, o sea, ser importante para lo que estamos haciendo, y no toda la información es importante para todo tipo de negocios. Para unos negocios una información es importante y para otros negocios definitivamente no. Ser exacta, o sea, no estar, digamos, como que tenemos este dato, pero puede ser más o menos por ahí, no. ¿Es este dato o no es? Ser confiable, o sea, que viene de una fuente que me está diciendo la verdad, entre otras cualidades son importantes para que la información brinde ese valor agregado a las organizaciones. La información se refiere al conjunto de datos, o sea, cuando tenemos conjuntos de datos relacionados entre ellos, tienen un valor semántico, significan algo, eso es información. Y están organizados para transmitir un significado con el propósito de reducir la incertidumbre, o sea que ya no estamos a la expectativa de cuál era la información, sino que tenemos los datos, hay una certeza, e incrementar el conocimiento. La información está constituida por un grupo de datos supervisados y ordenados, los cuales ayudan a construir un mensaje basándose en un determinado tema.
tenemos un tema en específico, recolectamos datos, los organizamos, les creamos una estructura que les ofrezca un contenido semántico y una localización, ¿ok? Algo que nos diga cuál es el aspecto de la vida social en el que estamos, el ambiente en el que se está desarrollando, una ubicación, ¿verdad? Y entonces generamos información. La información favorece a la resolución de problemas, puesto que permite una adecuada toma de decisiones. Muy bien, hay algo muy importante que es la abstracción. Nosotros tenemos objetos en la vida real, cualquiera, de los cuales podríamos decir muchísimas características y obtener mucha información. Pero por ejemplo, supongamos que tenemos un artículo cualquiera, como un mouse, ¿ok? De este mouse podríamos decir muchísimas cosas, como por ejemplo tal vez el peso, las dimensiones, el color, si tiene luces, si es óptico o es mecánico, si es USB o es inalámbrico. Y podríamos decir algunas cosas un poco más específicas propias de cómo él está producido por dentro. Por ejemplo, si por dentro tiene chips o tiene transistores, y empezamos a adentrarnos de verdad, porque cada objeto tiene una gran cantidad de información de la cual nosotros podemos comenzar a describir de él y podríamos obtener muchísima información. Sin embargo, ¿cuánto de esto es importante? Bueno, depende del caso. Si ese mouse, por ejemplo, lo estamos vendiendo en internet y viene de otro país, toma mucha importancia el peso y las dimensiones, porque va a sufrir cuando se compre un proceso de traslado, y ahí es importante el peso y las dimensiones. Si nosotros fuéramos quienes lo estamos produciendo o le estamos pidiendo a una compañía que lo produzca, muy probablemente para nosotros sería muy importante la electrónica de él por dentro, si son transistores, si tiene chips, cómo son los sensores y qué tipo de sensores tiene y todo lo demás. Si nosotros fuéramos una persona que lo está comprando en una tienda local en nuestro país, posiblemente no le prestemos mucha atención al peso o a las dimensiones y simplemente le prestemos más atención al color, a las luces y al precio, posiblemente. Entonces, la abstracción es la capacidad de que nosotros seleccionemos y discriminemos la información de ese dispositivo o de ese objeto o de ese elemento según el momento, según la importancia, ¿verdad?, que nosotros le vayamos a dar en ese momento, según el ambiente, el objetivo, la razón por la cual estemos cuestionándonos la información de ese objeto. Entonces así distinta información de él va a tomar importancia o no. La abstracción de la información entonces consiste en simplificar la realidad en la que ciertas propiedades y características de los objetos reales se ignoran porque no interesan para el problema a resolver. ¿Ok? Entonces en la abstracción nosotros decimos, dependiendo del momento en el que estemos, si somos el comprador del mouse en una tienda local, decimos, bueno, no me interesa la electrónica del por dentro, no me interesan los sensores, básicamente me interesa, por ejemplo, el color y el tamaño. Entonces básicamente por esas dos características ya lo compro o no lo compro, decido si lo quiero comprar. Discriminé, hice una abstracción de la información, solo vi de ese montón de información que tiene ese objeto, solo vi la información que yo creí necesaria. Eso es abstracción. Por ejemplo, si estamos creando una base de datos para un registro de clientes de un supermercado para conocer sus tendencias y comportamientos de compras, no debe ser importante conocer con cuánta frecuencia asisten al dentista. No es un dato importante para el problema a resolver. Sin embargo, si la base de datos tiene como objetivo recolectar información de los clientes potenciales de una clínica dental, sí sería importante de conocer. Los objetos de la vida real se modelan en presentaciones que contienen información necesaria para resolver el problema. Se modela una copia con los atributos relevantes. Por ejemplo, aunque no se tome en cuenta todos los atributos de una persona en una base de datos, se podría decir que se cuenta con un objeto llamado persona. Sí, porque es una representación abstracta, ¿verdad?, que contiene los elementos que son importantes para nosotros dependiendo de el escenario en el que nos encontremos. Dice porque con los atributos que ese modelo es suficiente para atender las necesidades.
No sería lo mismo, por ejemplo, un objeto persona para un sistema de facturación en un supermercado que el mismo objeto persona, por ejemplo, en un sistema del banco o alguna entidad financiera. Tendría más información de tipo financiero o importante para la financiera en el banco, y más información de tipo como de compra, contacto y ese tipo de cosas en el sistema de facturación. Entonces a eso se refiere la abstracción. Conversemos un poco sobre qué es un archivo o un fichero. Dice que básicamente es una unidad lógica compuesta por una secuencia finita de bytes. Básicamente, al final recordemos que toda información es representada por bytes y por bits, almacenada en un sistema de archivos. Los sistemas de archivos los proveen los sistemas operativos, ubicada en la memoria secundaria de un ordenador. Recordemos que la memoria principal es la RAM, la secundaria nos referimos a disco duro, unidad extraíble, CD-ROM, memoria USB, etc. O colección de información relacionada a la que se le asigna un nombre y se almacena en un disco. Los archivos son agrupados en directorios dentro del sistema de archivos y son identificados por un nombre archivo y una extensión. El nombre forma la identificación única en relación a otros archivos en el mismo directorio. Por eso es que comúnmente no podemos poner dos archivos con el mismo nombre en el mismo directorio. Sin embargo, si lo cambiamos de directorio, sí pueden haber dos nombres exactamente iguales, pero en distintas ubicaciones. Dependiendo de cada sistema de archivos, los ficheros pueden tener atributos particulares, como por ejemplo la fecha de creación, fecha de la última modificación, si es de solo lectura, si está oculto, si es un archivo de sistema, quién es el dueño y cuáles son los permisos de acceso. Para hablar un poco sobre un registro, es un conjunto de campos que contienen los datos que pertenecen a una misma repetición de una entidad. Se le asigna automáticamente un número consecutivo o un número de registro, que en ocasiones es usado como índice, aunque lo normal y práctico es asignarle a cada registro un campo clave para su búsqueda. Volvamos entonces al ejemplo de los datos que eran 30, 1.67 y masculino. Si entonces a esto le agregamos información y decimos que la edad es 30, la altura 1.67 y el género es masculino, ahí tenemos un registro. Lo que pasa es que a los registros, como bien lo acabamos de mencionar, se les agrega un índice o un campo clave. Entonces podríamos agregar un nuevo campo que se llama cédula y tener como dato del campo cédula o del índice el dato 1, 2, 3, 4, 5, 6, supongamos que ese es su número de cédula. Todo eso ya en conjunto es un registro. Son datos que tienen información semántica, por ejemplo 30 si se sabe que es la edad, 1.67 se sabe que es la altura, masculino se sabe que es el género, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 se sabe que es la cédula. Tiene un índice o un identificador único que es la cédula, y a todo eso se le llama un registro. En informática, un campo es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. El campo tiene un tipo, por ejemplo, el espacio donde nosotros guardamos el dato 30, eso es un campo. Y ese campo tiene un tipo, por ejemplo, números enteros que van del 1 al 200 con un rango máximo. ¿Por qué del 1 al 200? Bueno, porque comúnmente las personas no tienen menos de 0 años, ¿verdad? Y no tienen más de 200 años tampoco. Además es entero porque comúnmente no se guarda el dato de las personas como tengo 30.5 años, sino que se guardan en datos enteros. Entonces cada campo guarda información de un dato y cada campo tiene un tipo específico, ¿verdad?, de dato que podemos guardar ahí. En las bases de datos, un campo es la mínima entidad de información a la que se puede acceder. Un campo o un conjunto de ellos forman un registro, donde se puede existir campos en blanco, siendo este un error del sistema operativo. Comúnmente se busca que en las bases de datos no se guarden campos en blanco porque esto podría generar cierta confusión. No sabemos si es que el dato se perdió o que hace falta información. Podríamos tener esa sensación
Ok, entonces se busca que comúnmente no existan datos en blanco en la base de datos. Aquel campo que posee un dato único para una repetición de entidad puede servir para la búsqueda de la entidad específica. En las hojas de cálculo los campos son llamados celdas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una hoja de Excel y vemos que hay filas y columnas, esa intersección en donde hay un espacio en donde nosotros podemos poner un dato, eso es una celda. Y también eso es una representación muy parecida o es similar a lo que nosotros conocemos en bases de datos como un campo. Y muy importante que este dato único que se guarda en un campo es lo que nosotros podemos conocer también como el índice. El índice en una base de datos es una estructura de datos que mejora la velocidad de las operaciones por medio de identificador único de cada fila de una tabla, permitiendo un rápido acceso a los registros de una tabla en una base de datos. El índice tiene un funcionamiento similar a el índice de un libro, guardando parejas de elementos, el elemento que se desea indexar y su posición en la base de datos. Para buscar un elemento que esté indexado solo hay que buscar el índice dicho para dicho elemento. Una vez encontrado, se puede devolver el registro que se encuentra en la posición marcada por el índice. Los índices pueden ser creados usando una o más columnas, proporcionando a la base de datos tanto las búsquedas rápidas como un ordenamiento y acceso eficiente a los registros. Básicamente, los índices son el identificador que nosotros tomamos de los diferentes datos. Podemos tener índices que nosotros definamos, como por ejemplo en una persona comúnmente se utiliza de índice una cédula, en un libro se utiliza de índice el ISBN, por ejemplo en un artículo de un supermercado o una tienda electrónica como el mouse, volvamos al ejemplo, sería el código de barras, etc. Pero también tenemos entidades las cuales comúnmente no tienen un índice, entonces nosotros podríamos crear un índice para el funcionamiento del sistema, como la unión de varios títulos o columnas de varios campos, y que esto genere un nuevo índice que lo identificará como único. El espacio en disco requerido para almacenar el índice es típicamente menor que el espacio de almacenamiento de toda la tabla, puesto que los índices generalmente contienen los campos clave de acuerdo con los que la tabla será ordenada y excluyendo el resto de los detalles. Muy bien, entonces esto quiere decir que, claro, es mucho más fácil buscar únicamente las cédulas y hacer una comparación de índices por cédulas que tener toda una tabla en donde está la cédula, el nombre, el género, la edad, la estatura, el género, etc. Entonces, si nosotros guardamos una tabla, o en este caso los gestores de bases de datos guardan una pequeña tabla únicamente con índices, será más fácil identificar algún registro por medio del ordenamiento de la tabla de índices, lo que da la posibilidad de almacenar en memoria los índices de las tablas que no cabrían en ella. Muy bien, entonces muchas veces los gestores de bases de datos toman una tabla que es en donde están todos los registros y cargan únicamente los índices a la memoria del servidor en donde se está ejecutando, de forma que cuando haya una consulta él lo tiene en una memoria de rápido acceso, que es la memoria RAM. Básicamente encuentra el índice y después ya va a la tabla a hacer la búsqueda completa del registro. Esto es mucho más rápido que tener que ir a buscar entre todos los datos de la tabla que no son el índice. En una base de datos relacional, un índice es una copia de una parte de una tabla. Algunas bases de datos amplían la potencia del indexado al permitir que los índices sean creados de funciones o expresiones. Por ejemplo, un índice puede ser creado sobre la función de poner en mayúscula todo el apellido, que almacenaría en el índice solamente las versiones mayúsculas de ese campo. Muy bien, espero que les haya quedado claro. Muchísimas gracias, saludos.